Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Ricardo Castañeda. Él es director de política regulatoria de la Comisión Regulatoria de Telecomunicaciones, lo que antes era el IFETEL. ¿Cómo estás, Ricardo? Buenas noches, feliz año. Mari Carmen, muy buenas noches, feliz año para ti, para Pepe, para Marco y para todos en el estudio y tu Hola audiencia. Ricardo, gracias, Gracias, igualmente. Ricardo. Oye, Ricardo, este viernes ya empieza en forma obligatoria el registro para que todos los que tenemos un teléfono celular, un teléfono móvil, acudamos a nuestra empresa, proveedora del servicio, el operador, y demos nuestra CUP, nuestra identificación, no importa bajo qué contrato tengamos. Yo sé que va a ser una monserga, va a ser complicado, va a haber mucha gente, supongo, pero creo que es necesario, pues, para combatir todas estas lamentables extorsiones que hay por teléfonos, que son cada vez más y que se hacen desde el anonimato de un teléfono que nadie sabe de quién es. Justo, Mari Carmen, la intención de estos lineamientos, de esta nueva normatividad que, como bien dices, arranca formalmente este viernes 9 de enero, es justo eliminar esta capa del anonimato que existe en la amplia mayoría de las líneas telefónicas celulares. Alrededor más o menos del 85% del total de las líneas celulares en México son de prepago, donde, como bien sabrán, pues la forma de adquirir un chip, un SIM para usar el servicio bajo esta modalidad, pues basta con que lo compres y no necesitas dar ningún dato. Desafortunadamente, pues como bien has mencionado, Mari Carmen, pues esto se ha aprovechado por personas malintencionadas, pues para cometer algún tipo de delito como el fraude o la extorsión. Entonces, al contar con la vinculación ahora del nombre de la CURP, del usuario o el titular de la línea telefónica, pues eliminamos esta capa de anonimato y creemos que es una pieza de información fundamental que podrían utilizar las autoridades cuando se trate de perseguir algún tipo de estos delitos cuando se cometa usando pues justamente una línea celular. Claro, Ricardo Castañeda, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Ricardo. Hola, Marco. Feliz año, por cierto, Igualmente Ricardo. para ti, gracias. ¿Cuáles son los pasos fundamentales que tiene que conocer cualquier usuario de telefonía que tal vez ahora, en este momento que están escuchando Fórmula Financiera y que te están escuchando a ti, se entera de que a partir de este 9 de enero tiene que comenzar este trámite de identificación? Con mucho gusto, Marco. Estamos procurando que sea el proceso lo más sencillo y rápido posible para los usuarios. Hay dos modalidades. La primera de ellas es presencial, que es acudir al centro de atención a clientes de nuestro operador, de forma tal que ellos nos den la asesoría y el acompañamiento necesario para vincular nuestra línea telefónica. Y la otra modalidad es la modalidad remota, donde utilizando nuestro propio dispositivo móvil, nuestro propio teléfono celular, llevamos a cabo el proceso de registro. Ay, qué bien. Para cualquiera de las dos modalidades requerimos contar con un medio de identificación oficial. Los que están siendo aceptados para efectos de la vinculación de las líneas telefónicas son tres. Primeramente tenemos la credencial de lector con fotografía del INE, puede ser esa. La otra alternativa es el pasaporte y la siguiente alternativa es el documento nacional de identidad o como se le conoce popularmente, la CURP biométrica. Cualquiera de esos tres documentos de identidad son válidos para llevar a cabo el proceso de vinculación, ya sea en modalidad presencial o en modalidad remota. Oye Ricardo, estamos hablando te saluda José y usted Ricardo, qué gusto. Hoy estamos hablando de Bueno, pues, cuántos millones de personas, que obviamente son las de prepago, pero cuántos millones de personas van a tener que presentar esta identificación. Pues mira, tenemos un total de 158 millones de líneas telefónicas móviles aproximadamente. Y como comentaba al principio, pues no solamente algo importante es que no solamente esto aplica para los usuarios en prepago. Si bien son la mayoría de usuarios, el proceso de vinculación tiene que ser realizado por el universo de usuarios, sea de prepago o de contrato o de pospago. Esto porque en la modalidad de pospago, si bien nuestros operadores ya pueden contar con cierta información, pues no hay una certidumbre clara o plena en algunos o muchos de los casos de que en el momento en el que se hicieron esos contratos se haya hecho una validación de la identidad de la persona que acudió a hacer estos contratos, sobre todo en contratos que a lo mejor pues ya tienen a lo mejor mucho tiempo, ¿no? Que ya tienes a lo mejor 10 años utilizando un contrato celular y que en su momento, hace 10 años, pues probablemente no se llevó a cabo un proceso de validación de identidad como el que ahora se está previendo en estos lineamientos. Entonces aplica para el universo de líneas telefónicas, Para todos, para estos para aproximadamente todos. 158 millones de líneas. Ahora, estos 158 millones de líneas, la mayoría son precisamente de prepago
y porque no hay, somos 120 millones de mexicanos y descuentas a los niños y a las personas, bueno, creo que casi todo el mundo tiene un teléfono móvil, pero pues los niñitos y los bebés y los muy ancianos a lo mejor no. Y ¿cómo podemos tener 158 millones de líneas? Que decir que hay muchas personas que tienen 2 o 3 teléfonos que a lo mejor ya ni los usan y que los sacaron y como no tienes, no pasa nada, los sacas en amigo y luego otro amigo y luego otro amigo. Aquí me da mucho gusto esto que estás diciendo que se puede hacer vía el propio teléfono móvil. Ahí que capturando tu INE o capturando tu pasaporte y tu CURP y ya bastaría con ese trámite. Sí, lo que se está previendo es que los operadores desarrollen unas plataformas que le llamamos plataformas de gestión, a través de la cual se pueda poder hacer esta vinculación vía remota a través de nuestro dispositivo. Y son, digamos, básicamente dos procesos que se hacen. Uno de ellos es la validación de identidad, entiéndase la presentación del documento que va a ser capturado temporalmente por nuestro dispositivo a través del aplicativo que van a poner a disposición los operadores. Y eso se complementa con otro procedimiento que se llama prueba de vida. La prueba de vida esencialmente es poner nuestro rostro frente a la cámara del teléfono y a través de algoritmos avanzados se hace, digamos, la comparación de las características del documento oficial que presentamos, el cual a su vez se verifica contra las bases de datos oficiales, por ejemplo, del INE, para validar que esa credencial pues, es una credencial auténtica. Y la prueba de vida es básicamente prueba nuestra fisonomía, que corresponde nuestra fisonomía con lo que está en la fotografía y se requiere tener un muy alto grado de, digamos, coincidencia a través de estos algoritmos, de forma tal que con eso pues se haga el match correspondiente y se dé un OK y quede apropiadamente vinculada a la línea y se certifique que quien está presentando ese documento y la persona que está presentándose para hacer esta vinculación, pues es quien dice ser. Es algo muy parecido a lo que ya se hace, como, por ejemplo, con muchas empresas de bancos 100% digitales, que cuando abres una cuenta de banco 100% digital, pues haces un proceso bastante similar, presentas tu identificación, tomas una foto, valida tus datos y con eso pues ya básicamente te da acceso a una cuenta bancaria 100% digital. Es algo muy similar a lo que estamos ahorita proponiendo en estos lineamientos. Tienes razón, Ricardo, aunque hay mucha población mexicana que todavía no accede a este tipo de identificación en los bancos, aunque ya es cada vez más utilizada. Y yo te preguntaría, Ricardo, previamente a la entrada en vigor de este proceso de identificación de la telefonía móvil, hubo una gran discusión en torno a la inseguridad que podría implicar todo este proceso. ¿Cómo quedó al final? ¿Van a ser los operadores los que resguarden la información? Al principio entiendo que la van a capturar, se la van a entregar, me imagino que a ustedes en la Comisión de Telecomunicaciones, pero al final, ¿quién va a ser el responsable de mantener el resguardo de este padrón y qué tanta injerencia podrían tener otras autoridades? Me refiero, por ejemplo, a las policíacas para acceder a la información personal de los usuarios. Muy importante tu pregunta, Marco, y aquí lo importante es destacar que es un proceso que hacemos ante nuestro operador telefónico móvil, no ante el gobierno. El operador es quien hace todo este proceso de vinculación de la línea y los datos quedan bajo resguardo del operador, no del gobierno, ni los tiene que compartir con el gobierno, digamos, por default, ¿no? Conserva evidentemente el registro, la base de datos. No se registra además ni se resguarda ningún dato biométrico, ni copia de nuestra identificación, ni nuestra fotografía. Son simplemente campos de texto, entiéndase el número telefónico, nuestro nombre, nuestra CURP, contra qué se validó eso en su momento, si presenté un INE, un pasaporte o algo así, pero no se guarda el documento como tal. Simplemente se utiliza el documento y nuestra fisonomía para llevar a cabo el proceso de enlace y una vez que eso queda, digamos, completado, no se resguarda nada de esa información, simplemente estos campos de texto y un campo que dice, OK, cumplió con el proceso. Evidentemente, ya al amparo de las leyes en materia de seguridad pública y de colaboración con la justicia, en caso de que se requiera hacer una investigación previo mandato judicial,
pues las autoridades podrán requerir a los operadores que entreguen información de alguna línea en particular relacionada con alguna investigación, pero tampoco se trata de un acceso masivo o irrestricto a la base de datos que, reitero, estará en manos de los operadores y tendrán que sujetarse a los lineamientos en materia de protección de datos personales en posesión de particulares. Pues Ricardo, qué bueno que nos aclaras todas estas dudas. Estaremos platicando contigo, si nos permites, más adelante también. Ricardo Castañeda, director de Política Regulatoria de la ya CRT, Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, ya por estas lineamientos para identificarnos con vías telefónicas. Gracias, Ricardo. Gracias, Gracias. Ricardo. Gracias a ustedes, muy amables. Gracias. Vamos a un corte comercial.